A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 30 de agosto del año 2024. El tema de hoy se titula así: ¿qué es hoy y qué será mañana Pemex? Muy bien. Vamos a recordar algunas cosas en relación con Pemex. Muy bien. ¿Qué fue Pemex? Y esto lo dejo para contestarlo al final, porque nos ubicaríamos en el futuro y la pregunta correspondiente sería ¿qué fue? Es decir, ahorita hablaremos de qué es hoy Pemex. Posiblemente hablemos también de qué fue Pemex en el sentido de las condiciones del 38, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Aquí lo primero que debemos señalar es que uno de los grandes errores que marcan el origen de buena parte de la tragedia que es Pemex es el querer confundir la propiedad del petróleo crudo con petróleos mexicanos. Desde 1917 en nuestra Constitución, en el artículo 27, la propiedad de todos los recursos en el subsuelo, sólidos y líquidos, etcétera, etcétera, pertenecen a la nación mexicana. Es decir, cuando habla la gente la expropiación petrolera, es un error garrafal. El general Cárdenas, en su calidad de presidente de la República y su decreto expropiatorio, nada tuvo que ver con el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo desde el 5 de febrero de 1917 pertenecía ya, al promulgarse esa constitución, pertenecía ya a la nación mexicana. Ya era de la nación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que se genera un conflicto. Bueno, entre 1917 y 1938, compañías extranjeras invirtieron en México para extraer, para conducir, exportar crudo y también algunas refinar. Pero en aquel entonces, por el atraso de nuestro país, poco consumo de combustibles, el negocio mayor de estas compañías extranjeras era la exploración, la perforación, extracción y exportación de crudo. Muy bien, así estuvieron. Hubo algunos problemas cuando se les puso una cantidad X por barril extraído y eso generó un conflicto, pero que finalmente eso se resolvió, vamos a ponerlo de esa manera. No generó un conflicto mayor. Cuando llega el presidente Lázaro Cárdenas, no existía evidentemente petróleos mexicanos. Entonces, en ese gobierno que había corrientes socializantes, vamos a decir, el general Cárdenas era un hombre, con todo respeto para su memoria, era un hombre muy ignorante, era un hombre de pocas luces intelectuales. Por eso es que no hablaba. A Narciso Bassols alguna vez le preguntaron, ¿es inteligente el presidente Cárdenas? Y él contestó de manera muy diplomática, sin comentarios. Lo que era un hombre hábil en lo político, un hombre que sabía colocarse, estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno, en el lugar adecuado, un traidor, le juró lealtad a Calles y a todos los demás y después lo traicionó. Es decir, pero es que el otro quería hacer, había formas si realmente, porque Cárdenas es el que lo lleva realmente a ser presidente. En fin, entonces, en esas condiciones se da o se gesta un movimiento sindical en las empresas petroleras, un movimiento sindical,
por aumento de sueldo y algunas medidas administrativas, beneficios, lo que quieran ustedes. Eso para lo que queremos es secundario. El conflicto llega a un punto tal en el cual la Suprema Corte le da la razón a los trabajadores. Total que las compañías, sus dirigentes, sus abogados estaban reacios a cumplir con ese laudo, que creo que fue de la Junta Federal de Conciliación, no la Suprema Corte. Bueno, pero llega el punto en el cual dicen ellas no. Y era un asunto eminentemente sindical, pues, o sea, que si hubiera habido buen juicio, prudencia política, lo habrían resuelto, pesos más, pesos menos. Sin embargo, la soberbia de estas compañías y de sus ejecutivos y sus abogados, y aprovechándose de que México todavía estaba en una situación relativamente complicada políticamente hablando. No olvidemos que en el año 28 había sido asesinado el general Obregón, ya en su calidad de candidato triunfador al reelegirse. Se había cambiado la constitución y había salido triunfador. Entonces es asesinado y se vinieron años de incertidumbre política, ahí donde entra el general Calles a poner orden, y por eso el maximato, el jefe máximo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, están en una reunión, cuenta la historia, con el presidente de la República, los ejecutivos de las compañías petroleras y los dirigentes obreros. Entonces el presidente les dijo algo así, no recuerdo, solo leí hace muchos años, yo les garantizo a ustedes algo así, o les doy mi palabra. Y entonces uno de los ahí presentes, de la parte privada, le dice, ¿y quién garantiza su palabra? Alguna expresión ofensiva así. En ese momento, Cárdenas se levanta y les dice, señores, no hay más que hablar. Y era evidente, o sea, la grosería aquella era un acto ofensivo para la dignidad del presidente, del jefe de Estado, además. Entonces Cárdenas dice, no hay más que hablar. Y se van. Y entonces ordena, no sé si era Narciso Bassols, junto con Mújica, Jesús Silva Herzog, el bueno, ¿no? El abuelo de este joven ahora escritor y maestro y analista político, era su abuelo. A preparar el decreto, creo que también García Telles, un grupo de las personas, vamos a decir, de izquierda, que rodeaban y le metían aire a Cárdenas con sus simpatías socialistas. Recordemos que en aquellos años que ya se veía ahí el problema de la guerra en Europa, pues estaba la influencia de Stalin, la Unión Soviética. Entonces México fue presa de esa admiración, vamos a ponerlo así. Había dirigentes obreros pro Unión Soviética, el mismo Valentín Campa, Lombardo Toledano, etcétera, etcétera. Entonces se prepara el decreto, pero ojo, no se expropia el petróleo. Lo que se expropia es los activos de las empresas petroleras. Repito, los activos que eran material de perforación, las torres de extracción de petróleo, sus pipas, la refinería, almacenes, tanques de almacenamiento, etcétera. Es decir, los fierros de las empresas petroleras. Eso es lo que se expropia. Y antes de tomar posesión, hubo una negociación y se les indemnizó a esas compañías. Es decir, no es acá que yo agarro primero y luego a ver cuánto te pago. No. Es decir, en ese sentido, el general Cárdenas respetó el procedimiento planteado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. Entonces, ahí el 18 de marzo se lleva a cabo mediante decreto presidencial esa expropiación, repito, de los activos.
Pemex como empresa, como entidad jurídicamente hablando, no existía. Todavía se tardó, creo que casi un año, un poquito más, un poquito menos, para constituirse. Pero ahora, ¿qué sucedió ahí? Ahí en ese momento es donde está el germen del desastre que hoy es Pemex. Y aquí es válida una pregunta. ¿Qué pensó Lázaro Cárdenas y su grupo que sería lo que iba a surgir de ese acto expropiatorio? Y la respuesta es durísima. No tenían la menor idea de lo que iban a hacer con eso. Expropiaron por un acto de dignidad republicana, dignidad del Estado mexicano. Ni madres, no hay que hablar, sáquense. Fuchicaca, diría el clásico. ¿Qué hacemos ahora? Eso lo vemos después. Pero ahorita el Estado mexicano no puede, en la personificación de Lázaro Cárdenas, permitir un insulto de esa categoría y de ese tamaño. Vámonos, chinga, vámonos. Entonces empieza una etapa de la explotación del petróleo en México sin tener idea clara de qué iban a hacer. No tenían además el expertise, la experiencia gerencial, administrativa, técnica. O sea, era una cosa de lanzarse a cruzar el desierto. Esa parte es la parte heroica, vamos a decir, del origen de Pemex. El cómo los obreros y cómo la gente sencilla, hay fotos donde están mujeres mexicanas de rebozo entregando una gallina, los aretes, es decir, el pueblo se entregó al presidente Cárdenas en aquel acto de ofensa de esas gentes. Pero repito, la expropiación fue de sus activos. Muy bien. Viene una etapa de cierto desorden, pero salimos adelante y aquí hay un hecho de justicia que debe reconocerse. Fueron los ingenieros y técnicos del Instituto Politécnico Nacional los que enfrentaron eso y sacaron adelante a esa nueva industria. En aquel entonces, la universidad era otro asunto que los unamitas deberían conocer la historia de por qué la universidad en aquellos años estaba dominada por un grupo de abogados de derecha reaccionarios que ante los intentos del Estado mexicano para que contribuyeran a la formación de cuadros técnicos se negaron, hasta que creo que es Portes Gil el que dice, órale, pues ahí les va su pinche autonomía y ya no. Entonces es cuando el gobierno se vuelca a apoyar ese incipiente instituto que tiene por lema todavía la técnica al servicio de la patria. Y ahí empieza una entidad que se llamó Petróleos Mexicanos. Muy bien. Y ahí viene la expresión de la ignorancia de que se traducía en no saber qué vamos a hacer. Bueno, pues hay que crear una empresa, ya tenemos los fierros y a seguir extrayendo petróleo, sí, pero ahí había escondido el germen del desorden, de la corrupción. ¿Por qué? Porque estaba en la práctica asignándosele a Petróleos Mexicanos la propiedad del petróleo. Si todo el mundo dice, es que Pemex y el petróleo, da por descontado que el petróleo es de Pemex, y eso no es cierto. El petróleo es de la nación, pero se crea algo que ni es empresa, ni es una paraestatal, ni es un administrador. O sea, ¿quién sabe qué es Pemex? Pero se aprovecha de esa confusión producto de la situación, vamos a decir, inusitada que se había generado, y empieza Petróleos Mexicanos a convertirse en la caja chica o la caja grande del gobierno federal. Llegó un momento en que Pemex aportaba casi el 40% de los recursos que captaba de la sociedad entera el gobierno federal.
ahorita es alrededor del 5%. Es decir, Pemex para las finanzas públicas es irrelevante en lo que se refiere a ingreso, pero es una carga por la deuda que tiene que apechugar el gobierno federal. Entonces, ante esa confusión, ante ese desorden, empieza a crecer Petróleos Mexicanos, con la consiguiente corrupción, sobrepoblación, y se comete un error de pensar que solos podíamos salir adelante. Lo pudimos hacer durante bastantes años. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el petróleo extraído era de tierra firme, de pozos en tierra firme. Es decir, ahorita estamos hablando de pozos en aguas profundas, donde el tirante de agua es 3, 4 mil metros de profundidad. En aquel entonces no era perforar. Ustedes van a Poza Rica o a algunos lugares y ven las torres ahí, y ahí está extrayéndose. Entonces era muy fácil porque el petróleo casi estaba, no voy a decir a flor de tierra, pero era una profundidad muy pequeña. Entonces Pemex creció, y un país con un gobierno pequeño, vamos a decirlo, pues era aquello, el maná que caía no del cielo, sino del subsuelo. Recuerden los versos de Suave Patria, donde dice Ramón López Velarde: el niño Dios te escrituró un establo, y los veneros de petróleo el diablo. Ya para ese entonces ya se veía las disputas sindicales, la corrupción, la sobrepoblación, y llegó un momento en que el director general de Pemex era un personaje cuyo poder solamente rivalizaba con el del presidente de la República. Y esa confusión llega hasta nuestros días. En todos esos años, del 40, 45 a la reforma energética de Peña Nieto, el 2013, estamos hablando, pónganle ustedes, del 45 al 13, estamos hablando casi de 70 años, pues. Se vino la Segunda Guerra Mundial. Pemex o México fue un actor importante por el abasto de petróleo, etcétera, situaciones totalmente extraordinarias que permitieron que hubiera una vista gorda, vamos a decir, a lo que sucedía en Pemex, porque no importaba a qué precio se extraía, la eficiencia, los niveles de productividad, lo que importaba era sacar petróleo para el esfuerzo militar en contra de las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Pero pasa la guerra de Corea, y llegamos al desarrollo estabilizador, los años 50, 60, proceso de industrialización, economía cerrada, etcétera. Y Pemex ya era un monstruo para ese entonces. Y había una actitud de esas frente al hijo pródigo que era Pemex. Había un faltante en el presupuesto de egresos y se decía: súbele 50 centavos a la gasolina o súbele un peso, porque Pemex es un caso raro. Pemex explora, perfora, extrae, refina y distribuye al público gasolina o combustibles, pues. Cuando Pemex, si realmente hubiese sido una empresa, Pemex debería haber continuado con lo que hacían las empresas extranjeras, pero ya propiedad de la sociedad mexicana o en una paraestatal. Y esa paraestatal, vamos a poner un ejemplo muy burdo, una CONASUPO, pues. Entonces, y por otro lado, una entidad que administrara la perforación, la extracción de petróleo y la venta de ese petróleo a Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Hay un concepto que se llama la renta en economía. La renta esencialmente es lo siguiente: se habla de renta cuando estamos ante un activo donde quien explota ese activo no invirtió un peso en generar ese activo. La tierra, por eso dice, vas a rentar tu tierra. Cuando hubo un grupo allá por, no sé, el siglo XV, XVI, XVII, los fisiócratas, que pensaban que el activo fundamental era la tierra.
Entonces, la renta era el que ustedes le permitían a otros explotar ese pedazo de tierra. Ese pago era la renta, porque ustedes no habían construido, no habían invertido nada, salvo cuando hay mejoras a eso. Eso ya es otra situación. Y en el caso del petróleo, es el ejemplo típico actual, eso y la minería, porque los metales preciosos no se fabrican, se extraen en las minas o a cielo abierto, atajo a cielo abierto o con túneles hacia abajo, hacia el subsuelo, pues. Y el petróleo es lo mismo. Por eso, la esencia de la reforma energética de Peña Nieto tenía por objeto eso, separar las dos partes. El petróleo pertenece a la nación y tiene todo el derecho a obtener la renta petrolera para la nación mexicana. Y Pemex es una empresa que se dedica a refinar petróleo, a vender combustibles, etcétera, que me pague mi petróleo. Es decir, yo, México, sociedad mexicana, creo una institución, así una parte empresarial, vamos a decir, que explore, que localice yacimientos, perfore, encuentre yacimientos, lo extraiga y lo venda. Pero se lo vende a Pemex o se lo vende a Shell, a eso, a British Petroleum, al que sea. Pero no, caímos en esa dualidad perniciosa que a la fecha tiene a Pemex hundido en la corrupción, en la sobrepoblación, en el atraso tecnológico y en un sistema, en un contrato colectivo de trabajo onerosísimo, una empresa que está en quiebra, insalvable, un régimen de jubilaciones y pensiones no acorde con una empresa quebrada. ¿Y por qué le siguen prestando los acreedores? Porque está como garante el gobierno federal. Pero las cosas han llegado a un punto hoy donde Petróleos Mexicanos puede significar la debacle de las finanzas públicas. Ahora bien, ¿qué va a hacer mañana Pemex? Va a ser un triste recuerdo. ¿Qué es hoy luz y fuerza del centro? Un triste recuerdo, una etapa oscura, plena de corrupción y de saqueo del erario. Bueno, pues Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad van a ser recordados mañana en esas mismas condiciones. ¿Por qué? Y ahora entramos a este señor científico que debe haber obtenido sus conocimientos científicos en el Instituto Patrulla o en las heroicas Academias Vázquez, porque lo presenta la anticientífica como lo máximo en la galaxia. Bueno, dice uno, si así es, pues esta persona deberían haber hablado, esta persona tiene experiencia en haber rescatado empresas en dificultades financieras, económicas, tecnológicas, de mercadeo, etcétera, y vendría a Pemex a salvarlo. Y no, y dice, venimos a continuar haciendo lo mismo y vamos a esto y de esto y que las energías libres. ¿Y de dónde? Si no tienen un pinche 5. Pero el señor ya habla, es que en el periodo neoliberal y una serie de estupideces. Y se pregunta uno, ¿este es el genio científico que va a sacar adelante a Pemex? Lo va a hundir más, porque está diciendo que va a seguir haciendo lo mismo. ¿Y por qué razón? Petróleos Mexicanos, por eso les conté el otro día alguna anécdota de Lilla Coca, cuando rescató a la Chrysler de la quiebra. Pemex y Comisión Federal les urge al frente de esas dos entidades, porque no son empresas, eso es falso, se administran con criterios políticos ideológicos, requieren a alguien que tenga todo el apoyo del presidente de la República, todo el apoyo para sanear esas dos empresas o esas dos entidades. Empezando por lo básico. Pemex debe tener ahorita, no sé, 110, 115 mil trabajadores.
automáticamente puede liquidar sin cargo de conciencia alguna, porque se les respetarían sus derechos, a 60, 70 mil trabajadores. Y Pemex concentrarse exclusivamente en la parte importante y que rinde utilidades, que es explorar, perforar, extraer y vender crudo. Es decir, aprovechar la renta petrolera. Punto. Que no haga absolutamente nada más. Me dirán ustedes, oiga, ¿y las 6 refinerías del Sistema Nacional de Refinación? Fierros oxidados, que los vamos a vender por kilo. Dos Bocas nunca va a refinar Dos Bocas, no va a ser, ahorita andan ahí corriendo para apagar un incendio de una tubería, etcétera. Es que la soberanía energética y que esas son paparruchadas del siglo XIX. Ahorita estamos importando, creo que el 50, 55 o 60% de los combustibles que consumimos. Lo correcto es construir por las empresas que se dediquen a la distribución de combustibles, se dediquen a construir esas grandes estaciones de almacenamiento y ya sea que le compren a esta empresa, a la otra o a la otra, punto. Pero eso no significaría problema alguno. A ver, les voy a poner un ejemplo que ustedes ven todos los días. Se acaban de establecer aquí en la Ciudad de México, o establecer una compañía petrolera mundial, Valero Energy. Abrió 5 estaciones de servicio, 5 gasolinerías. Muy bien. El litro de la gasolina roja, diríamos, vale 27 pesos ahí. Si ustedes van a una de las gasolinerías con franquicia Pemex, les va a costar la magna o la verde, creo que 23 pesos, y la roja 26 o 25 pesos. Pero en Valero Energy le cuesta 27 pesos. ¿Y por qué es eso? Primero, Valero Energy se dedicó a construir centros de almacenamiento de combustible, el cual exporta desde Texas, en el área de Houston. Vienen en carros tanques y de ahí distribuye. Si usted va aquí a una gasolinería de Valero Energy, tiene 3 categorías, las 3 traídas desde allá, la verde, la roja y la súper chingona. ¿Que cuesta más caro? Bien, pero usted está consumiendo la de 27, son 93 octanos. Sobre todo si usted es poseedor de un BMW, de un Audi, de esos vehículos con ese tipo de motores, la Valero Energy de la más cara es lo ideal y lo recomendable. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tenemos un freno, un antifaz ideológico, pensar que Pemex es la soberanía. No es cierto. Pemex es un pozo inagotable de corrupción. Es una entidad sobrepoblada, sobra gente, es ineficiente, no tiene tecnología moderna. Bueno, luego este señor dice, pero no vamos a contratar, creo que lo dijo la anticientífica y él también, no vamos a contratar asesores externos, con nuestros especialistas lo vamos a hacer, pero no los tenemos, señores, por favor, no los tenemos. En esas condiciones, pues, ¿qué va a pasar con eso que se llama petróleos mexicanos? Cada día que pasa será una carga mayor para el erario. Cada vez habrá que meterle más dinero y se irá agravando la situación. Petróleos Mexicanos debe tener una sacudida administrativa, pero de nivel de un terremoto de categoría 7 en la escala Mercalli o la que sea. ¿Por qué? Porque no tiene salvación. Si ustedes tienen conocimientos contables, revisen los estados financieros de Pemex y van a encontrar en la carátula del balance general consolidado que Pemex tiene un patrimonio negativo cercano a los 2 billones de pesos. La única área que gana dinero es Pemex
exploración, perforación, etcétera. La que extrae el crudo, no la que produce crudo. Yo no entiendo cómo analistas acá chingones y eso hablan, es que Pemex está produciendo 1,5 millones de barriles diarios. Nadie en el mundo produce petróleo, nadie. Todo el mundo lo extrae, pero hasta en eso hay un desconocimiento real. Entonces, todo lo demás pierde dinero. Pemex, transformación industrial, lo que son las refinerías. En este primer semestre estamos perdiendo casi 300,000 millones de pesos y falta el segundo semestre. Pero imagínense ustedes la imagen, ¿cómo vamos a reconocer? Pues se cerró, se liquidó a los trabajadores de Compañía de Luz y Fuerza y está funcionando Comisión Federal de Electricidad medio por el inútil de Bartlett, que ahí está. Espero que la señora esta que tiene 21 años haciendo horas glúteo, pero no se le conoce que tenga experiencia en cuestiones administrativo-financieras. Entonces, el desastre de Comisión Federal de Electricidad seguirá y además agravándose. 15, 20 años más, Pemex y CFE serán un triste recuerdo de la forma absurda, corrupta, ineficiente de la clase política mexicana para administrar recursos como el petróleo crudo. En el caso de la electricidad, pues como dijo aquella diputada del PRD, es que ahí están los yacimientos de electrones. No, aquí sí hay que generar energía eléctrica en plantas que Comisión Federal de Electricidad tiene unas plantas de 50 o 60 años que queman combustóleo, que es el que es un subproducto en la refinación en petróleos mexicanos y que ya en el mundo ya no se usa. Entonces se lo mandan a Pemex, es muy caro y es altamente contaminante y sucio. ¿Cuál es el futuro? Las energías alternativas, fundamentalmente dos. El sol, energía de fuente fotovoltaica, y en el caso del viento, que México tiene áreas óptimas para eso, y que es hacia donde va el mundo. En otros países tienen la energía nuclear como fuente, pero aquí en México hay una actitud absurda y también explicable porque teníamos a petróleos mexicanos. Entonces, en esas condiciones, pues, yo espero que Pemex se vaya rápidamente al precipicio y nos veamos obligados a hacer lo mismo que hizo el presidente Calderón en un acto valiente cuando liquidó la Compañía de Luz y Fuerza. Sin embargo, no le veo los tamaños ni a este científico de las Academias Vázquez, ni el Instituto Patrulla, ¿verdad? Y tampoco a esta señora que pusieron ahí en la Comisión Federal de Electricidad. Van a seguir siendo dos rémoras, dos lastres para la modernización de este país. Mientras Pemex no tome decisiones radicales. Ahora, los trabajadores no van a perder, los van a liquidar con el sistema de jubilaciones y pensiones, lo que les marca la ley, punto. Es decir, no van a padecer ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero ¿cómo? Pues claro, no van a querer que se les acabe la chichi que están mamando desde hace 20 o 30 o más años ahí. En esas condiciones, pues, ¿qué va a hacer Pemex mañana? Un triste recuerdo. Pero ¿qué precio tan alto vamos a pagar por querer conservar vivo a un cadáver insepulto? Es imposible mientras querramos administrar Pemex y CFE, la agrego ahora, con el voluntarismo y la ideología. Así no se maneja empresa alguna, ni se aprovecha de manera óptima el recurso que sea. Lo siento por este señor doctor en esto y supradoctor y no sé qué. Va a ser un rotundo fracaso. Vamos a seguir perdiendo miles y miles de millones de dólares, pero con un agravante. Este supercientífico que llega acá resulta ser un charlatán
igual que Bartlett, igual que los otros que no se atreven a tomar o a presentar, señores, o se hace esto o esto hay que cerrarlo. No hay los cojones, los cataplines, diría Paco Sea, para tomar esas decisiones. Salvo cuando esto truene, entonces, pues sí, a matacaballo haremos cierre esta refinería, que son fierros oxidados ahí y todo. ¿Por qué? Porque esas refinerías fueron construidas para un petróleo que ya no tenemos, que es el petróleo superligero. Ahora tenemos prácticamente un volumen muy importante de petróleo pesado. Pero bueno, esas realidades técnico-productivas pretendemos borrarlas con un discurso el 18 de marzo. Y no se puede hacer eso. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 30 de agosto del año 2024. Unos 2 minutos nada más para, digo, porque es que nos pasamos. Pero ya son las 8:13. Bueno, por eso dije 2 minutos. José Velázquez, le agradecemos su presencia y su apoyo. A Carolina Romo, igualmente tu presencia y tu apoyo, Carolina. A Ale, mi sobrina, gracias por tu presencia y tu apoyo, sobrina. PCW Tecnología, muchas gracias. La Hora de Opinar y Macario decepcionaron. Qué pena. Yo ya mejor no digo nada porque no, ya la verdad es que yo a Macario lo aprecio verdaderamente y estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido con lo que escribe, estudiando sus libros, etcétera. Entonces, la verdad es que ya prefiero mejor ese tema dejarlo. Ahora, lo de la Hora de Opinar con Leo Zuckerman, bueno, pues digo, nunca segundas partes fueron buenas, pero pues como diría el clásico, es lo que hay. Ustedes sabrán si le cambian de canal. Saludos. Muy bien, ya producción ya dijo hasta aquí y ustedes saben que pues producción es producción, ¿no? Muy bien. Dijo Rosy que gracias por las felicitaciones cantadas. Muy bien, no lo digo. Y eso que no puedo hacer sino, pero hay una canción muy bonita, creo que es de Agustín Lara, efectivamente, y con esa voz suave acá de Agustín Lara. Muy bien, es como el caso de Martín Urieta, no sé cuántos de ustedes sean fans o seguidores de la obra musical de Martín Urieta, que él lo reconoce en la modestia que lo caracteriza. Yo no canto feo, canto diferente, dice, ¿no? Muy bien. Nos vemos, Isaac. Muchas gracias por tu apoyo, Isaac, en verdad. Gracias, en verdad. Nos vemos el lunes y hay que estar atentos mañana sábado y pasado mañana domingo. Y las cosas siguen complicándose. Ahora, yo no sé si después de las peticiones que le hicimos llegar a la anticientífica va a cancelar su luna de miel. Las personas que han tenido a bien comunicarse de manera privada conmigo me dicen, oye Ángel, pueden ir también a San Antonio. Ahí en el centro de San Antonio hicieron una cosa y un rito ahí muy interesante, muy agradable, a restaurantes y todo. En Las Vegas también, me dieron varios lugares. Eso es en contra de la 4T, le digo, eso es neoliberal. Imagínate que vayan los tórtolos a Las Vegas. No, olvídate. Parece que están compitiendo al final Xochimilco con su trajinera, ¿ya? Y le van a poner con flores Claudia y Chuy, así le van a poner ahí. No se va a permitir que tomen cerveza ahí, pura, va a haber tamales de chipilina y en la trajinera, lo que van a llevar, y aguas de guanábana y de frutos tropicales, ¿no? Para los que quieran colarse va a estar muy aburrido eso, pero a ver. Dice Rubén Betancourt. El amo de Tijuana. Aurorita y querido profe, saludos cordiales. Los acontecimientos mundiales son tan profundos y variados y nosotros acá en México retrocediendo y haciendo puras pendejadas. Así es. Parece que nos hemos doctorado en hacer ese tipo de cosas. Miren,
yo soy un asiduo lector, más prácticamente he dejado, aunque me critiquen, pero desde hace muchos años yo hago lo que recomendó en un tiempo el doctor Jorge Castañeda, es decir, las mejores noticias sobre México, con todo respeto para los medios en México, están en el Wall Street, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, Le Monde y El País, que ha dado un giro ahí medio raro, pero en la parte de México todavía trae ahí algunas cosas. Podrían eliminarlo ustedes si quieren, ¿verdad? Pero los otros. Y ahí encuentra usted, como diría el clásico, la neta del planeta. Entonces, prácticamente cuando lee uno dice, ¿y esto? Entonces, me entero yo de algunas cosas antes y de una manera más completa ahí, en esos medios impresos. Debo agregar también a la revista inglesa The Economist, ¿verdad? Pero aquí en México el medio, si de por sí no era así muy, la verdad es que con este gobierno ha caído a niveles insospechados. Miren, yo he seguido el Canal 11 durante muchos años, principalmente por el programa de Cristina Pacheco, que en paz descanse, y también en los últimos años el programa de Rodolfo de la Cadena, el Noche, Boleros y Son. Pero de ahí Rodrigo de la Cadena, pero esa cosa infumable de lo que empezó como Los Hombres de Negro y ver ahí a Lorenzo Meyer, Diosito querido, o sea, ¿qué tantos pecados habremos cometido? Y luego a esta caterva de cómicos de tercera convertidos en analistas políticos de quinta, dice uno, no es posible esto, ¿no? La verdad es que lo que han hecho con los medios del Estado es una tragedia. Y si se van al 14, al 22, es peor aún. ¿Qué forma de destruir lo que tantos años tardó a los mexicanos en construir y a un precio alto? La verdad es que estas personas deberían ser juzgadas y mandadas al infierno, al caso mayor, y pedirle a Satanás, métele galleta, carnal, échales toda la galleta al quemador ahí. Pero parece que va a seguir el asunto, entonces hay que prepararse para otros 6 años. Ni modo. A ver, Millón, venga para acá. Ándale, véngase. Es que está asustado porque hubo con la lluvia, truenos y eso. Véngase para acá, véngase para acá. Vamos a saludar al respetable aquí con su tata. Ahí está. Un besito para su tata, un besito. Ándale, espérate. No te me vayas a caer. No te vayas. Ahí, mira. ¿No? No, bueno, ni modo. Es que hubo, cuando estaba la cosa de la granizada o antes la lluvia, cayó un llovidón aquí. Entonces, los truenos, como decimos coloquialmente, y se asusta, él, o sea, es muy nervioso, pues. Entonces, todavía le queda ahorita un poco esa secuela, ¿verdad? Ándale pues. Ándale pues. Nos vemos el lunes. Nos vemos en septiembre. Pórtense bien y si se portan mal, pues no dejen de invitarme. Saludos a todos y atentos a mañana y pasado mañana. Vamos a ver qué pasa con esa protesta de los jóvenes estudiantes de Derecho. Espero yo que se unan todas las facultades al margen de su especialidad y hagan sentir su presencia. Sin embargo, con esta gente yo esperaría lo peor. Difícilmente. Iba a comentar un artículo que apareció en la revista Nexos de Jesús Silva Herzog Márquez, pero eso lo dejo para el lunes. Para el lunes lo comento. Muy bien, nos vemos. Pásenla bien.